¿cómo están? Pues bienvenidas a esta clase nuevamente. El día de hoy vamos a ver varios temas. Voy a tratar de que sean fáciles, pero sí es bastante. Pues el día de hoy vamos a ver 4 palabras y después pasamos al siguiente tema. Estas palabras son however, although, because y so. Aquí están las traducciones literales. However significa sin embargo, que también es, digamos, el sinónimo de but. Ya sabemos que but, o bueno, espero que sepan, but significa pero. However significa sin embargo, que son similares. La única diferencia es que however pues es más formal, como ya lo saben. Although significa a pesar de que, y ya el resto de la oración, a pesar de que. Because significa porque. Voy a poner una oración de ejemplo. No comí porque no tenía hambre. Eso significa because. Y finalmente tenemos so, que es común, bastante común utilizarlo, que puede significar por ello, por eso, así que. También les voy a dar una oración de ejemplo. No comí, así que mejor voy a dormir. En ese tipo de oración, como que explican el porqué de las cosas. Voy a tratar de ir poniendo ejemplos con cada uno para que veamos en qué situaciones lo podemos utilizar. Bien, pues el uso de however es bastante similar al del español, inclusive en la manera en que escribimos y la puntuación y todo es bastante similar. Aquí tengo 2 ejemplos. El primero dice, we didn't like the food, however, we ate it. ¿Qué quiere decir? We did not like, ya sabemos que we significa nosotros o nosotras. Didn't es la contracción de did not, y did not es una negación en pasado. Like es el verbo gustar. Entonces aquí nosotros o nosotras no nos gustó. We didn't like, a nosotros no nos gustó la comida, a nosotros no nos gustó la comida. However, sin embargo, we ate it. Ya sabemos que ate es el pasado de eat, we significa nosotros o nosotras, y aquí it se está refiriendo a la comida. Recuerdan que cuando ya mencionamos anteriormente de qué estamos hablando, podemos ahorrarnos ponerlo otra vez y sonar redundante al simplemente ocupar it. We didn't like the food. A nosotros no nos gustó la comida. Sin embargo, nosotros la comimos. We ate it. Esa es la frase. Como pueden ver, aquí está con azul los signos de puntuación. Como les digo, no sé si sepan de gramática en español, así como perfecta, pero en el español igual es así, suele colocarse la primera frase, después punto y coma, luego sin embargo, y luego otra coma y ya el resto de la oración. Pues así igual aplica en el inglés. Esa es la primera forma en la cual podemos utilizar however. La segunda dice, I want to have a dog. However, my family is allergic to them. I significa yo, want es el verbo querer, es decir, yo quiero. To have es el verbo en infinitivo, que es tener. Yo quiero tener un perro. I want to have a dog. Yo quiero tener un perro. Sin embargo, aquí la diferencia es que se puede colocar un punto y después ya la frase. Puede ser con punto y coma o puede ser con punto. Quiero tener un perro. Sin embargo, coma, my family is allergic to them. ¿Qué quiere decir? Mi familia, my family, es alérgica, mi familia es alérgica a ellos, es decir, a los perros. I want to have a dog. However, my family is allergic to them. Ese es el siguiente uso de sin embargo.
estas dos oraciones dicen exactamente lo mismo, nada más que con otra palabra, que es but. Ya saben que but significa pero. Entonces, antes decía la frase, yo quiero tener un perro. Sin embargo, mi familia es alérgica a ellos. En esta frase dice, I want to have a dog, but my family is allergic to them. Que quiere decir, yo quiero tener un perro, pero mi familia es alérgica a ellos. Que es exactamente lo mismo, nada más que la primera fue muy formal y la segunda es más como hablada, ¿saben? Después en la de abajo dice, we didn't like the food, but we ate it. La frase anterior decía, we didn't like the food, however, we ate it. Es decir, a nosotros no nos gustó la comida, sin embargo la comimos. Aquí dice, a nosotros no nos gustó la comida, pero la comimos. Entonces, esos son los dos usos que se les puede dar. Creo que está fácil porque es similar a la estructura del español. Entonces ahora voy a pasar a although. Como les comenté, although significa a pesar de que. Entonces, la primera frase dice, although we're not singers, we won the talent show. Como pueden ver ahí, although va al inicio de la oración. Puede ir al inicio o también puede ir a la mitad. Pero en el primer ejemplo va al inicio. Although we're not singers, ya sabemos que although significa a pesar de que. We are not es la negación. Nosotros no somos. We are not singers, cantantes. A pesar de que nosotros no somos cantantes, coma, although we're not singers, coma, we won the talent show. Nosotros o nosotras ganamos. Won es el pasado de win, que significa ganar. The talent show, el show de talentos. Although we're not singers, we won the talent show. A pesar de que nosotros no somos cantantes, nosotros ganamos el show de talentos. Esa es la primera frase. La segunda dice, I passed the exam, although I didn't study. Ahí es al revés. En vez de empezar con although, lo podemos poner a la mitad de la oración. La frase dice, I passed the exam. I passed, que significa yo pasé. Passed es el pasado de pass. Passed, pass. Significa pasar o puede ser en este caso aprobar también. I passed the exam. Yo pasé el examen. A pesar de que yo no estudié. I didn't study. I passed the exam although I didn't study. Ahí se invierte. Es decir, aquí primero empezamos con el a pesar de que y aquí va a la mitad. Ambos son posibles. Yo tiendo a utilizar el de arriba, pero ustedes pueden ocupar el de abajo si se sienten más cómodas. El siguiente es because. Como les había comentado, because significa por qué y habla sobre dar la razón del por qué las cosas. Por ejemplo, en este primer ejercicio, en esta primera oración, dice, we had to cancel the concert because it was raining. Entonces vamos a analizarla. Dice we, nosotros o nosotras. Had es el pasado de have, que significa tener. Por lo tanto, nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos. To cancel significa cancelar. Cancelar. Por lo tanto, la frase dice, nosotros tuvimos que cancelar the concert, el concierto. Nosotros tuvimos que cancelar el concierto porque, because it was raining. It was significa estaba. Raining significa lloviendo. Ya saben que rain, to rain, significa llover. Y cuando añadimos ing, significa lloviendo. Llover, lloviendo. Entonces, nosotros tuvimos que cancelar el concierto porque
estaba lloviendo. Because it was raining. Está fácil la primera frase, igual tiene una estructura similar al español. La segunda dice, I lied to him because I was scared. ¿Qué quiere decir? Yo le mentí. Lied es el pasado de lie. To lie es mentir y su pasado es lied. Por lo tanto, se dice, yo mentí a él, to him, a él, porque I was scared. Porque yo estaba asustada. Yo mentí a él porque yo estaba asustada. Que en español sería yo le mentí porque estaba asustada. Pero así es en inglés. Como pueden ver, casi siempre va a la mitad de la oración. Hay ocasiones en que no, pero eso es un poquito diferente que me gustaría explicar en clases más avanzadas. Pero bueno, por lo pronto, así, este es el uso de because. También hay otro uso que se le puede dar a because, y esto es because of, que tiene un significado un poquito diferente. Because of significa debido a. Por ejemplo, en estos dos de abajo, el primero es casi igual al ejercicio anterior y el segundo no. Pero bueno, el primero dice, we had to cancel the concert, que ya vimos que significa nosotros tuvimos que cancelar el concierto. Because, el ejemplo anterior decía, because it was raining, porque estaba lloviendo. En este dice, because of the rain, que quiere decir debido a la lluvia. Nosotros tuvimos que cancelar el concierto debido a la lluvia. Las dos frases significan lo mismo, nada más que una ocupa porque y esta ocupa debido a, because of. El segundo dice, many stores had to close because of the coronavirus, que quiere decir muchas, many, muchas tiendas, many stores, had to close, tuvieron que cerrar, many stores had to close, because of the coronavirus, debido a el coronavirus, debido al coronavirus. Entonces, tiene, o sea, ambas, because y because of, pueden utilizarse para formar oraciones. Nada más depende de cómo ustedes quieran decirlo, cómo quieran decir su oración. Pero, como pueden notar, because of tiende a seguir, tiende a tener aquí al lado algún sustantivo, mientras que because tiene una oración más larga que tiene un sujeto, tiene un verbo y el resto, ¿no?, de la oración. Aquí nada más se necesita un sustantivo. Hay ocasiones en las que sí se puede ocupar un verbo, pero no siempre. Es más común ver aquí con un sustantivo. Entonces pasamos a so, que se puede traducir como por ello, por eso, así que. En estos ejemplos tengo dos. El primero dice, we worked all morning, so I'm very tired now. We worked all morning. We, nosotros o nosotras. Worked es el pasado de to work, que significa trabajar. Entonces nosotras trabajamos. All significa todo o toda, todos, todas. Morning es mañana. We worked all morning. Nosotras trabajamos toda la mañana, all morning. Por eso, o por ello, o así que, por eso, yo estoy very tired now. Estoy muy cansada ahora. We worked all morning, so I'm very tired now. Nosotros trabajamos toda la mañana, por eso estoy muy cansada ahora. Esa es la primera. Yo creo que las tres son correctas, las tres se entienden al traducir. Y bueno, la segunda dice, the TV was very expensive, so I didn't buy it. ¿Qué quiere decir? La televisión, the TV, era muy cara. La televisión era muy cara. The TV was very expensive. Por eso, so, I didn't buy it.
por eso yo no la compré. Que en traducción literal sería, yo no compré eso. Es decir, yo no la compré. The TV was very expensive, so I didn't buy it. Ese es el uso de so. Puede traducirse como por ello, por eso, así que... y bueno, cualquier otro sinónimo que se les pueda ocurrir. Aquí tengo 4 ejemplos. Cada ejemplo tiene una palabra diferente de las que vimos el día de hoy. Así que voy a tratar de analizarlas aquí con ustedes. También hay algunos verbos nuevos. Obviamente no se los tienen que aprender ahorita porque yo sé que es mucha información, pero se los pongo porque pues evidentemente tenemos que avanzar y tenemos que ampliar vocabulario, ¿no? La primera frase es con however. Dice, I'm not a professor. However, I like to teach. ¿Qué quiere decir? I'm not, yo no soy un profesor o una profesora. I'm not a professor. Yo no soy un profesor o una profesora. However, sin embargo, I like to teach. Sin embargo, yo, like es gustar, el verbo gustar. To teach significa enseñar. Entonces, literalmente, la frase dice, yo no soy un profesor. Sin embargo, yo gustar enseñar. Es decir, a mí me gusta enseñar. Pero esa sería la traducción literal. La segunda dice, although I studied all day, I failed the test. Although significa a pesar de que. A pesar de que yo, although I, estudié todo el día. Acuérdense que day es día. A pesar de que yo estudié todo el día, coma, yo fail, aquí el verbo es to fail, significa fallar, pero también puede significar como reprobar o no aprobar. I failed the test. Yo no aprobé o yo reprobé el examen. A pesar de que yo estudié todo el día, yo reprobé el examen. Although I studied all day, I failed the test. El tercero dice, he returned his clothes to the store because he didn't like them. Aquí vemos he, él, y el verbo es to return. To return significa como regresar. Entonces, él regresó, este es el pasado, he returned his clothes. Él regresó sus prendas de ropa, he returned his clothes to the store, a la tienda, porque él no gustar ellos, algo así, sería la traducción literal. He returned his clothes to the store because he didn't like them. Él regresó sus prendas de ropa a la tienda porque él o porque a él no le gustaban. Acuérdense que la traducción es un poquito rara, dice él no gustar ellos, o sea, a él no le gustaban esos, su ropa pues. Y el cuarto dice, they were bored, so they decided to read a book. They, ellos o ellas, were, estaban, bored, aburridos. Ellos o ellas estaban aburridos o aburridas. Por ello, so, they decided, ellos decidieron. Acuérdense que aquí el verbo es to decide, que significa decidir, y su pasado es decided. Ellos decidieron, to read significa leer. Ellos decidieron leer un libro. They were bored, so they decided to read a book. Ellos estaban aburridos, por ello, ellos decidieron leer
un libro. Entonces no sé si logran ver aquí cuál es su uso. Como pueden notar, gracias a las traducciones, casi todo es igual al español, solo cuando se trata de este tipo de oraciones cambia un poco porque pues ya les comenté que ellos no tienen bueno, ya saben, como a él le gusta, ese a y ese le pues no existen en el inglés, se tienen que interpretar así. Entonces, pues bueno, voy a pasar al siguiente tema y ya cuando acabemos con todo esto, entonces ya puedo pasar a muchos más ejemplos. Ok, entonces nuestro siguiente tema es time connectors, que significa conectores de tiempo. Vamos a ver el día de hoy nada más 4 porque pues son varios, son bastantes y no quiero como aturdirlas. Entonces, el primer time connector que vamos a ver el día de hoy es before. Before significa antes. Hay 3 maneras de escribir before en una oración. La primera es colocar before más el sujeto más el verbo, before más el verbo con ing y before más el sustantivo. Ok, el primer ejemplo que tengo acá de before más el sujeto más el verbo dice before I have breakfast I watch TV, que quiere decir before es antes, antes yo tengo el desayuno, yo veo televisión. Y aquí es antes. Entonces literalmente dice, antes yo tengo el desayuno, yo veo televisión. Pero ¿qué significa realmente? O sea, ya sin esta traducción toda fea. Dice, antes de yo tener el desayuno, o antes de yo desayunar, yo miro TV o yo veo televisión. Lo que quiere decir es que antes de desayunar, pues la persona que está hablando ve televisión. Before I have breakfast, antes de yo tener el desayuno, antes de yo comer el desayuno, antes de yo desayunar, como quieran interpretarlo, yo veo televisión. Ese es el primero. Voy a borrar esto. Ya borré esto. Bueno, dice before más el verbo con ing. El segundo ejemplo dice before having breakfast I watch TV. Como pueden ver dice exactamente lo mismo, la única diferencia es que aquí tengo before más el sujeto más el verbo y ya el resto de la oración. En el siguiente únicamente tengo before más el verbo terminado con ing, que significa exactamente lo mismo y los dos están perfectamente correctos, pero pueden escoger al que ustedes mejor les guste. Aquí el verbo es have, su terminación con ing es having, entonces diría before having breakfast I watch TV. Antes de tomar el desayuno, antes de comer el desayuno, yo veo televisión. Before having breakfast I watch TV. Como pueden ver aquí en esta oración se elimina el sujeto y cambia el verbo a ing. Eso es en esta parte. Y el último, aquí nos ahorramos el sujeto y también nos ahorramos el verbo. Simplemente decimos before breakfast, antes del desayuno, yo veo televisión. Antes del desayuno, yo veo televisión. Before breakfast, I watch TV. Yo tiendo a utilizar estos dos porque considero que estos dos suenan más naturales, pero bueno, este también es válido si es que gustan utilizarlo. Ahora, también hay otra manera en que pueden decir esta frase. Lo único que tienen que hacer es invertirla. Es decir, en vez de decir before I have breakfast, I watch TV, pueden decir I watch TV before I have breakfast. I watch TV before having breakfast. I watch TV before breakfast. Y también es válido. Me gustaría que hicieran ahí esas observaciones en su cuaderno si es que lo están anotando, porque así es mucho más fácil formar oraciones.
No se tienen que aprender exactamente como todas las posibles, todos los posibles usos. Como ahorita estamos pues en un curso, digamos, que va rápido, pueden únicamente aprenderse una, pero una que puedan saber utilizarla bien, que es lo importante de la comunicación, pues. El siguiente time connector también es muy similar a before, nada más que en este caso la parte contraria es after, que significa después. Before es antes, after es después. Pero aún así pues sigue teniendo la misma función, es similar. Todos estas tres maneras de escribir las oraciones son exactamente igual que las anteriores. Es decir, en la primera tenemos after más el sujeto más el verbo, en la segunda after más el verbo con ing y al final after más el sustantivo. Por ejemplo, aquí dice after I go to school, I take a shower, que significa después, after, de yo ir a la escuela, después de yo ir a la escuela, a lo mejor se estarán preguntando por qué digo I go to school en vez de I go to the school. Es decir, yo voy a la escuela. En el caso de school y en el caso de muchos otros lugares o cosas por el estilo se tiende a omitir el the, especialmente con el caso de school. Así que es muy común que escuchen que se omite este the y solo se diga go to school. After I go to school, después de yo ir a la escuela, yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. I take a shower. After I go to school, I take a shower. Antes de yo ir a la escuela, yo tomo una ducha. Es lo mismo que es similar al caso anterior. En el segundo dice after más el verbo terminado en ing. Vemos que aquí nuestro verbo es go. Lo que vamos a hacer es omitir el sujeto y vamos a cambiar el verbo a aquel terminado en ing. Go con el verbo ing es going. Entonces sería after going to school, I take a shower, que es exactamente lo mismo. Antes de ir a la escuela, yo tomo una ducha. After going to school, I take a shower. Y finalmente el after más el sustantivo, omitimos el sujeto, omitimos el verbo y todo eso y solo dejamos el sustantivo, que en este caso es school, escuela. Después de la escuela, yo tomo una ducha. After school, I take a shower. Entonces es, como les digo, yo me baso en estos dos, el que termina en ing y en el sustantivo porque suena, creo que basada en mi experiencia, son los que más utilizan. Este suena un poquito, o sea, está bien, pero es menos utilizado. Pero bueno, es after I go to school, I take a shower. After going to school, I take a shower. After school, I take a shower. Entonces, esto es para after. Bueno, el siguiente es while. While, que significa mientras. Aquí es más fácil porque en realidad while solo se ocupa cuando tenemos un sujeto más un verbo, es decir, while más el sujeto más el verbo. Tengo aquí dos ejemplos. El primero dice, while I was waiting for you, I wrote a poem. O sea, mi ejemplo está horrible, pero no se me ocurrió otra cosa. Dice, mientras, while, mientras yo estaba esperando. Les recuerdo que wait significa esperar. Cuando añadimos ing significa esperando. Mientras yo estaba esperando por ti, for you, por ti, I wrote a poem. Aquí el verbo es wrote, que es el pasado de write. To write. To write significa escribir y el pasado es wrote. Entonces, significa yo escribí un poema. Mientras yo estaba esperando por ti, yo escribí un poema. En español sería como mientras te estaba esperando, escribí un poema. Pero bueno, en inglés se escribe así. While I was waiting for you, I wrote a poem. Que igual se puede invertir y podemos decir I wrote a poem
while I was waiting for you, que es igualmente válido. En el segundo ejemplo puse while you were sleeping, I went to the movies. De hecho hay un drama coreano que se llama While You Were Sleeping. No sé si lo hayan visto, pero bueno, precisamente así se llama. Fun fact, un dato curioso. Aquí dice while you were sleeping, mientras tú estabas durmiendo. Aquí el verbo es sleep más ing, sleeping. Entonces, mientras tú estabas durmiendo, yo fui. Went es el pasado de go. Go significa ir. Mientras tú estabas durmiendo, yo fui a las películas. I went to the movies, que sería como yo fui al cine básicamente. Mientras tú estabas durmiendo, yo fui a las películas o yo fui al cine. While you were sleeping, I went to the movies. O puede ser a la inversa. I went to the movies while you were sleeping. Como gusten. Entonces, while está bastante fácil. Los siguientes son 3 time connectors, es decir, conectores de tiempo. Los coloqué aquí juntos porque a pesar de que se dicen distinto, tienen un significado muy similar. Por ejemplo, as soon as significa en cuanto, when significa cuando, once significa una vez que. Les voy a poner un ejemplo en español para que vean como de qué contexto estoy hablando. Aquí, por ejemplo, en cuanto llegue a casa, te llamaré. Cuando llegue a casa, te llamaré. Una vez que llegue a casa, te llamaré. De ese contexto, digamos, estoy hablando. Voy a empezar primero con as soon as, que significa en cuanto. La primera dice, as soon as I get home, I'll finish my homework. Que quiere decir, en cuanto yo llegue a casa. Get home es una expresión. Yo les había dicho que get significa obtener, pero en muchos casos en el inglés significa algo totalmente diferente. Y son expresiones que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo, que no forzosamente necesitan de una gramática o de un, ¿cómo se diría?, de un significado específico, sino que son expresiones que se van adaptando del inglés. Pero bueno, por lo pronto les digo que get home significa llegar a casa. No importa el pronombre que utilicen, puede ser she gets home, he gets home, I get home, they get home. Todo significa yo llego a casa, ella llega a casa, ellos llegan a casa, nosotros llegamos a casa. Get home, llegar a casa. Entonces, quiere decir, en cuanto yo llegue a casa, as soon as I get home, I'll finish my work. Yo terminaré mi... perdón, no era my work. Era my homework. Mi tarea. Yo terminaré mi tarea. Aquí estamos viendo algo desconocido para nosotros. I'll es la contracción de I will, que es una expresión de tiempo futuro. Todavía no la vemos, precisamente en nuestra siguiente clase vamos a ver esto, will, pero aún no se los he enseñado, solo que para este tipo de oraciones sí es necesario ocupar el futuro. Pero bueno, como no lo hemos visto, pues vamos a dejarlo ahorita en pausa. Solo les voy a pedir que copien estos ejemplos para que yo en la siguiente clase los pueda utilizar y se los pueda explicar con más detalle. Entonces dice, as soon as I get home, I'll finish my homework. En cuanto yo llegue a casa, voy a terminar mi tarea o terminaré mi tarea. I'll finish my homework. Finish significa terminar. Finish. O también puede ser a la inversa. I'll finish my homework as soon as I get home. Terminaré mi tarea en cuanto yo llegue a casa. Entonces, de aquí aprendimos, y no se olviden que get home significa llegar a casa. Get home.
El siguiente ejemplo es con when, que significa cuando. También en este caso se utiliza el futuro para la oración. Pero bueno, en este ejemplo dice, when I grow up, I'll be famous. Quiere decir, cuando yo crezca, es decir, cuando yo me vuelva mayor, cuando yo crezca, grow up significa crecer. En el caso de los humanos, que es como crecer, como volverse mayor, algo por el estilo. When I grow up, cuando yo crezca, yo seré famosa. I'll be famous. Yo seré famosa o famoso. O puede ser a la inversa, I'll be famous when I grow up. Si están un poquito confundidas con esto, como digo, lo voy a explicar en la próxima clase, pero si quieren de una vez les hago como un repaso, una explicación rapidísima, mejor dicho. Es lo mismo que las otras conjugaciones, lo único que se va a hacer es añadir will, este es el futuro, más nuestro verbo en infinitivo. Por ejemplo, I will be, I will study, I will cook, I will drive, manejar, I will, lo que sea. Solo se añade will y el verbo, pero es básicamente lo mismo. Y pues aquí significa I will be famous. Yo seré famosa o famoso. When I grow up, I'll be famous. I'll be famous when I grow up. Y finalmente tengo unos ejemplos con once. Once significa una vez que. Entonces mi ejemplo dice, once I earn money, I'll buy many albums. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo, earn money significa ganar dinero. Ganar dinero. Una vez que yo gane dinero, once I earn money, I'll buy many albums. Yo compraré, I will buy, yo compraré many albums, muchos álbumes. Once I earn money, I'll buy many albums. Una vez que yo gane dinero, compraré muchos álbumes. O a la inversa, I'll buy many albums once I earn money. Como pueden ver, yo pienso que a pesar de que todos estos temas que les enseñé el día de hoy pues son bastantes, no son difíciles porque es básicamente una traducción exacta del español. Poquitas cosas cambian, pero pues creo que para nosotros es muy fácil realizar este tipo de oraciones a comparación de otras personas. Entonces, ya que más o menos quedó claro, voy a poner varios ejemplos del tema anterior y varios ejemplos de este tema. Aquí tengo 5 ejemplos con las primeras cosas que aprendimos, que fueron although, so, because of, however, because. Entonces, en mi primera frase dice, although she's very kind, she doesn't have many friends. ¿Qué quiere decir? Ya saben que although significa a pesar de que, a pesar de que ella es, she is, although she is very kind, a pesar de que ella es muy amable, ella no tiene muchos amigos. She doesn't have many friends. Acuérdense que doesn't es la abreviación de does not, que es la afirmación en la negación en presente. Entonces diría, ella no tiene muchos amigos. She doesn't have many friends. Aquí el verbo es have, tener. She doesn't have many friends. El segundo dice, he didn't have a car, que quiere decir, él no tenía un coche. Didn't es la abreviación de did not, que es la negación en pasado. He did not have a car. Él no tenía un coche. Por ello, él tuvo que... ¿Qué es esto? Es una K, perdón. Él tuvo que tomar un taxi. Él tuvo
que tomar un taxi. He had to take a taxi. He didn't have a car, so he had to take a taxi. Él no tenía un coche, por eso tuvo que tomar un taxi. En la tercera dice, Yoongi lost the game because of Jin. Es decir, Yoongi perdió el juego debido a Jin. Aquí nuestro verbo es lost. En realidad el verbo es lose. To lose. To lose significa perder y el pasado es lost. Yoongi lost the game. Yoongi perdió el juego debido a Jin. Yoongi lost the game because of Jin. La cuarta dice, I want to take a photo. ¿Qué quiere decir? Yo quiero tomar, to take, yo quiero tomar una foto. Sin embargo, however, I don't have a phone. Ya sabemos que don't es la abreviación de do not, que es yo no tengo un teléfono. Les recuerdo nada más por si acaso se les está olvidando con tantos temas. I, you, they, we, you guys se conjuga con do not. He, she, it se conjuga con does not. Entonces, I do not have a phone. Yo no tengo un teléfono. I want to take a photo, however, I don't have a phone. Yo quiero tomar una foto, sin embargo, yo no tengo un teléfono. Y finalmente, I go to the academy because I like to study. ¿Qué quiere decir? Yo voy a la academia. Academy, no sé si ustedes lo conozcan como academia, pero es más o menos así como una escuela especializada en algo, un colegio, como por ejemplo una academia de inglés, algo así. Yo voy a la academia porque yo gustar estudiar, es decir, a mí me gusta estudiar. Yo gustar estudiar. I like to study. No sé si se han percatado en estos ejemplos que les he dado que o bueno, no sé si alguna vez hayan escuchado hablar a una persona que es nativa en inglés y que de pronto empieza a aprender español. Ellos tienden a decir como yo gustar el café o algo así, yo querer comer. Bueno, eso lo dicen porque así es la estructura de su idioma. Por eso a ellos les cuesta muchísimo aprender español, porque aquí ellos dicen yo gustar estudiar, mientras que en español decimos a mí me gusta estudiar. Entonces imagínense qué complicado es para ellos entender esta estructura. Pero si a ustedes se les hace más fácil entenderlo así, como ellos lo dicen, es decir, yo gustar estudiar, también es correcto. Que lo empiezan a practicar así, ¿no? Y créanme que se les va a quedar súper rápido. El siguiente tema fue after, before, when, as soon as, while, once, etc. Primero voy a empezar con estos tres, que es after, before y when. After es después, before es antes, when es cuando. Entonces mi frase, la primera dice, after seeing all BTS videos, I became an ARMY. No sé si puedan adivinar qué significa, pero bueno, dice, después de ver, ya sabemos que en el caso de after podemos poner after más el sujeto más el verbo, podemos poner solo after más el verbo con ing o podemos poner after más el sustantivo. En este caso yo ocupo el verbo con ing porque le da más sentido. Después de ver, aquí el verbo es see, que significa ver. Y cuando tiene terminación ing es porque antes no hay sujeto, ya saben. Después de ver todos los videos de BTS, after seeing all BTS videos, yo me volví una ARMY. After seeing all BTS videos, I became an ARMY. Después de ver todos los videos de BTS, yo me volví una ARMY. El segundo ejemplo dice, I have breakfast before going to school. También ocupa el verbo con ing porque se me hace más cómodo. Y dice, yo
tomo el desayuno antes de ir a la escuela. Aquí el verbo es go y la terminación con ing es going. Ir a la escuela. I have breakfast before going to school. Yo tomo el desayuno antes de ir a la escuela. El segundo dice, when I'm on my bed, I feel comfortable. Que aquí dice, cuando yo estoy, when I'm on my bed, cuando yo estoy sobre mi cama, o cuando yo estoy en mi cama, ya sabemos que on se utiliza cuando estamos encima de algo. Cuando yo estoy sobre mi cama, I feel comfortable. Yo me siento cómoda o cómodo. Feel es sentir o también puede significar sentirse. Entonces, cuando yo estoy sobre mi cama, yo me siento cómoda o cómodo. When I'm on my bed, I feel comfortable. Bueno, estos fueron los primeros 3. Les voy a enseñar ahorita precisamente un video, el de dope. Hay una frase que dicen en coreano, pero en la traducción en inglés pues nos va a ayudar para los siguientes ejemplos. Bueno, entonces la frase que acaban de ver puede expresarse de 2 maneras. Yo puse aquí arriba la manera original, la manera en que fue traducida por la persona que subió el video. Dice, I worked all night every day when you were out clubbing. ¿Qué quiere decir? Yo trabajé, I worked, ya sabemos que worked es el pasado de work. I worked all night, toda la noche. Yo trabajé toda la noche, todos los días. I worked all night every day. Cuando tú estabas fuera de club. En este caso, esto es, no diré que es un verbo oficial, pero sí es un verbo utilizado. To club, que significa ir de club, ir de antro, ir a la discoteca, no sé cómo lo conozcan. Entonces, en esta frase dice, cuando tú estabas afuera, out significa fuera o afuera, mientras tú estabas afuera de club, clubbing, se conjuga usualmente aquí el verbo con ing, mientras tú estabas fuera de club, o la traducción sería como clubeando, ¿saben? Porque termina en ing, sería como clubeando, pero en realidad pues en español sería como ir de club. Entonces básicamente dice, yo trabajé toda la noche, todos los días, cuando tú estabas fuera de club. Otra manera de interpretarlo es cambiar when por while. While significa mientras. Entonces si lo cambiamos diría, yo trabajé toda la noche, todos los días, mientras tú estabas fuera de club. Esas son 2 interpretaciones. Y ya nada más nos falta as soon as y once. Como les digo, ya por último tenemos estos 2. Once significa una vez que. As soon as significa en cuanto. Entonces, la primera dice, once I graduate, I will move to Germany. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo me gradúe, ya saben que to graduate significa graduarse. Una vez que yo me gradúe, yo me mudaré. Move, to move es mudarse. Y aquí tenemos ese will que les había comentado que es el futuro. Entonces dice, yo me mudaré a Alemania. Germany es Alemania. Entonces, una vez que yo me gradúe, yo me mudaré a Alemania. En la de abajo es básicamente lo mismo, nada más cambió el país. As soon as I graduate, en cuanto yo me gradúe, yo me mudaré a Sudáfrica. As soon as I graduate, I will move to South Africa. As soon as I graduate, I will move to South Africa. O pueden poner aquí el país que quieran, no sé, Francia, Spain, España,
New Zealand, Nueva Zelanda, otro país, ¿qué será? Irán, Irak, no sé, Rusia, Norway, Noruega, o el país que ustedes quieran para este ejemplo. Me gustaría que como tarea o de repaso o de práctica hicieran algo como yo. Hice un texto, no necesariamente tiene que ser un texto con muchísima coherencia, pero sí tiene que ser un texto que de preferencia les ayude como a entender la función de estas oraciones. Por ejemplo, en esta frase yo digo, I want to become a scientist. However, it is difficult. Yo quiero convertirme en un científico. I want to become a scientist. Quiero volverme un científico o una científica. Sin embargo, it is difficult. Sin embargo, eso es difícil o solo es difícil. I want to become a scientist. However, it is difficult. Después digo, although I study hard, I always fail the tests. A pesar de que yo estudio duro o arduamente, yo siempre repruebo los exámenes o los tests. Although I study hard, I always fail the tests. I'm not smart, so I'm sad. Yo no soy inteligente. Por eso, yo estoy triste. I'm not smart, so I'm sad. Después dice, I want to become a scientist because of my family. Yo quiero convertirme en un científico debido a mi familia. Because of no solo se traduce como debido a, también se puede traducir como gracias a. Yo quiero convertirme en un científico gracias a mi familia o debido a mi familia. I will become a scientist because my dad was a scientist. Yo me convertiré en un científico. Bueno, ya saben que no hemos visto esto, pero es el futuro. Yo me convertiré en un científico porque mi papá fue un científico o mi papá era un científico. Eso es una frase, yo puse ahí cosas que no hemos visto como will, por ejemplo. Sin embargo, creo que ustedes pueden elaborar frases, no necesariamente siguiendo una historia, pero sí que más o menos tenga relación. Eso sería bueno para practicar y lo que me gustaría encargarles de tarea o algo así. Y aquí otras frases que me gustaría que hicieran, obviamente con sus ejemplos propios, pero aquí están los míos. Estos son parecidos, estos dos, este es diferente y este pues aplica para los tres. Entonces comienzo. After meeting you, I became happy. Después de conocerte, reitero, yo ocupo los verbos con terminación ing. Después de conocerte o después de conocer a ti, yo me volví feliz. After meeting you, I became happy. Yo me volví feliz. Before meeting you, antes de conocerte o antes de conocer a ti, antes de conocerte, yo estaba triste. Antes de conocerte, yo estaba triste. Before meeting you, I was sad. La tercera dice, I sleep while I listen to music. Yo duermo, I sleep, mientras yo escucho, escucho música. Yo duermo mientras escucho música. Y finalmente, ya sabemos que once, as soon as y when tienen significados similares. Entonces dice, once I met you, I became happy. Una vez que yo conocí a ti, que en español sería una vez que te conocí, una vez que yo conocí a ti, yo me volví feliz. I became happy. As soon as I met you, I became happy. En cuanto yo te conocí, yo me volví feliz. When I met you, I became happy. Cuando yo te conocí, yo me volví feliz. Entonces, once I met you, I became happy.
As soon as I met you, I became happy. When I met you, I became happy. Repito en español por si no se entendió. Una vez que yo te conocí, yo me volví feliz. En cuanto yo te conocí, yo me volví feliz. Cuando yo te conocí, yo me volví feliz. Entonces, esos son ejemplos y sí les voy a pedir que mínimo traten de hacer 1 o 2 de cada uno, aunque sean similares, pero que puedan utilizarlo de manera correcta y ya si quieren yo lo reviso, si es que lo piensan hacer. Entonces nos vemos en la próxima clase y espero que haya quedado súper claro.